Saludos y bendiciones para los hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín y para la audiencia de la emisora Manantial 95.9 FM. Bendiciones, hermanos, y agradecimientos al Señor por esta oportunidad que nos da de nuevamente llevar su palabra. Gracias también a nuestro hermano Antonio Quijada, pastor de la Iglesia Manantial de Vida, su esposa Diomira de Quijada, quienes gentilmente han cedido también, movidos por el Señor, para que el espacio esté dado para llevar el mensaje del Evangelio. Queremos ser agradecidos en el Señor por este ministerio que se está ofreciendo para que el Evangelio sea extendido. Hoy, mis hermanos, queremos conversar sobre algo atrayente para los que se dicen cristianos, para los que se llaman cristianos, no importa de la denominación que sea, pero que reconocen a Jesucristo como líder y como ejemplo a seguir. Y para seguir un ejemplo hay que tener claridad de quién es el líder, de quién es la persona o a quién se sigue. En este momento yo quiero presentarles a Jesús para que vayamos tras sus huellas, para que vayamos tras sus pasos, que el camino que transitamos sea el camino de ese Señor Jesús. Por eso titulamos este mensaje Siguiendo las huellas de Jesús. Siguiendo las huellas de ese Jesús, Hijo de Dios, que vino a este mundo para traer redención y salvación. Y caminar, ir en pos de alguien, es seguirle y cumplir lo que ese alguien ha diseñado y quiere que se lleve a cabo para poder estar de verdad atentos al mensaje y al ejemplo que nos da el líder en esta oportunidad. Queremos resaltar que es a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, al ser que yo quiero presentar hoy para ir tras sus huellas. Desde tiempos remotos, la gente busca transitar de un lado a otro, de que el camino se haga y se haga fácil, que se haga sencillo para ir de un lugar a otro. Los imperios antiguos construían y todo lo construían en funciones de lo que querían como centro. Si recordamos el Imperio Romano, cuando comienza a conquistar ese momento de expansión que tuvo el imperio, como todo lo que se hacía era para que todo llegase al centro del imperio, que era Roma. Por eso aquel decir o aquel dicho que decía que todos los caminos conducen a Roma. Muy cierto, porque en esa cultura todo se hizo para que todos los caminos llegaran a Roma como centro de la economía, como centro del turismo, como centro de las religiones y de todo lo que se movía en el tiempo antiguo. Entonces, ir hacia allá o caminar por cualquier sitio conducía allá. Sin embargo, para ir al cielo hay un solo camino. Hay un solo trayecto, un solo vector que une al hombre con Dios, que es Jesucristo. Hay otro ejemplo claro ya para la poesía más moderna, que dice un poeta español: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero el cristiano hace camino al andar, pero al andar con Jesús. No puede andar el cristiano trazando caminos diferentes a los que el Señor ha trazado. Para alcanzar la salvación hay que ir tras las huellas de Jesús. Hay que caminar a través de Jesús. Jesús nos dijo en una oportunidad: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y eso está dicho y está llevado por toda la humanidad. En el cristianismo el camino a la salvación es Jesús. Sin embargo, vemos con dificultad que algunas religiones pretenden mostrar otros caminos para tener salvación, para alcanzar favores, para alcanzar milagros, para alcanzar sanidad, que no es Jesús. El cristiano, seguidor de las huellas de Jesús, entiende que es en el nombre de Jesús que se hacen las cosas. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre tendréis vida eterna. O sea, este Jesús es el Jesús que nosotros seguimos.
Los discípulos mismos preguntaban al Señor que cuál era el camino, que por dónde debían ir, que sabemos que ellos andaban en aquel tiempo buscando la redención y la salvación y esperaban un Mesías. Los que lograron entender y aceptar que Jesús era el camino a la salvación, que era el Mesías que había de venir, que era el cumplimiento de la promesa de Isaías, lograron tener la salvación y llegarse hasta Jesús. Cuando nosotros vemos en el libro de Juan, en el capítulo 14, los versos, vamos a leer desde los versos 4 al 6, dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás. Señor, no sabemos dónde vas. Cuando Jesús le dice que ellos conocen el camino, que saben dónde van, Tomás pregunta y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino si no sabemos dónde tú vas? Tomás desconocía que Jesús era el camino. Tomás no iba tras las huellas de Jesús, a pesar de que andaba con él. Aún no entendía que era que a través de Jesús estaba la vida. Por eso Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tomás tuvo que entender en ese momento que el camino para ir al Padre era el mismo Jesús. Sin embargo, muestra en el versículo 14 cómo hay duda en él de no saber hacia dónde Jesús iba. Y es que Jesús vino a la tierra con un propósito, a estar con nosotros, pero luego de su resurrección, luego que comparte con los discípulos después de haber pasado por la cruz y haber estado con ellos sentado y compartiendo, les dice: yo voy al Padre. Ese era el objetivo, ir al Padre. Y en ese momento ofrece Jesús que Él va a preparar lugar para nosotros si es que no está preparado. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De no ser así, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Entonces, hemos aceptado a Jesús, debemos caminar tras las huellas de Jesús para aceptar que ese Jesús es el camino al Padre, que ese Jesús es el que hay que seguir. Cuando vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 10, verso 32, dice que iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Y ellos se asombraron al ver que Jesús va con ellos, pero le seguían. Dice, y le seguían, pero le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Ellos iban siguiendo a Jesús, estaban con Jesús, pero llegaron a sentir miedo por lo que iba a ocurrir con Jesús. Y Jesús les insta a no tener miedo. Hay dos condiciones que yo quisiera mencionar en este momento, las cuales tenía Jesús y que nosotros debemos aprender para también andar en ese propósito de Jesús. Y una de las cosas que debemos nosotros tener es que hay que ser obedientes como fue Jesús. Para caminar en las huellas de Jesús, para ir tras los pasos de Jesús, hay que cumplir como Jesús una condición importante que es la obediencia. Y una segunda condición también importante que es la humildad, la mansedumbre. Jesús mismo tuvo que ser obediente al Padre, venir a cumplir. Cuando llegaron los momentos difíciles y duros para Jesús de aceptar el momento de la muerte y la crucifixión, decía al Padre: Padre, es necesario que pase de mí esta copa. Es necesario que yo tenga que tomar este trago amargo por la humanidad. Y el Padre dice: es necesario para poder dar la salvación a ellos. Y Jesús asumió el reto obedientemente. Obedeció al Padre, murió por nosotros en obediencia al Padre para rescatar a la humanidad. Y la humildad de Jesús debemos también nosotros asumirla para poder estar con Él y saber que cuando va delante de nosotros Jesús, no debemos tener temor. Jesús nos llama aparte, como llamó a los discípulos, y les dijo lo que había de acontecer, cómo iban a suceder todas las cosas.
Y hoy Jesús nos ha dicho a través de su palabra cómo están ocurriendo y cómo van a ocurrir las cosas. No podemos apartarnos del camino que es Jesús, porque la pandemia está azotando a la humanidad. Por el contrario, hay que acercarnos a Jesús. Jesús nos está apartando con Él como apartó a los 12 para decirle lo que iba a acontecer. Y a través de su palabra el Señor nos dice que vendrán guerras, rumores de guerra, pestilencias, hambres, que habrá necesidad, que habrá mortandad. Pero nosotros no debemos temer porque nosotros contamos con Él. Nosotros tenemos la bendición de saber que Él es el camino que nosotros caminamos. Dice, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera en Jerusalén. Jesús debía caminar y cumplir el propósito en obediencia al Señor su Dios, que es el Padre. Y nos dice a nosotros, para caminar conmigo, tienen que aprender de mí. Jesús dice en el libro de Mateo, en el capítulo 11, el verso 29, nos dice que llevemos el yugo con Él. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, lo que Él vivió en humildad y en obediencia. Y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que parte de lo que debemos caminar con Jesús es andar en obediencia y en humildad, andar en sencillez de corazón, en tener el propósito de creerle a Dios, porque el mismo Jesús nos pide que creamos al Padre a través de Él, para que podamos tener la vida eterna y podamos alcanzar la salvación. La redención que tenemos, algunos dicen, es gratis. Es gratis la salvación, y es probable que la salvación sea gratis para aquellos que no valoran el sacrificio de Jesús. Pero cuando vemos el sacrificio de Jesús en obediencia y en humildad ante el Padre, vemos que no es muy gratis la salvación, porque Jesús la pagó, y la pagó con sangre. La pagó con sufrimiento. Los azotes que llevó Jesús en su cuerpo, la corona de espinas que llevó en su cabeza, el maltrato y la humillación es la que debimos pagar nosotros por la salvación de nuestras almas. Sin embargo, el Señor Jesús pagó ese sacrificio en humildad, en obediencia, para que nosotros alcanzáramos la vida eterna. Y esa vida eterna la tenemos. Pablo, como apóstol de Jesucristo, luego de ser perseguidor de la iglesia, de atormentar a aquellos que seguían a Jesús, porque no conocía el camino, Pablo no tenía claro de hacia dónde iba Jesús. Luego, Pablo, cuando camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús. Cuando Pablo hace la reflexión, toma el camino, hace ese alto en su vida, Pablo dice, Señor Jesús, ¿quién eres? ¿O quién eres tú? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo toma la decisión de ir tras las huellas de Jesús. Va a un momento de reflexión, va a un momento de esparcimiento espiritual para alcanzar la misericordia. Y alcanzar la misericordia significa encargarse de tomar el sacrificio de la cruz también. Y Pablo, como Jesús, pisó las huellas del sufrimiento. Luego Pablo sufrió cárcel, sufrió azotes, sufrió escarnio. Como tuvo Jesús, Pablo también sufrió. Pero Pablo también en humildad, Pablo también en obediencia, alcanzó la gracia y la misericordia. El Señor le dio la oportunidad a Pablo de recibir de él el evangelio. Aun cuando Pablo no estuvo con los 11, con los 12 discípulos que el Señor camino a Damasco, Pablo tiene el entendimiento, recibe la promesa y luego pasa a ser un apóstol de Jesucristo. Y dice él, yo soy el último de los apóstoles, yo soy el aborto de los apóstoles, pero estoy aquí firme enseñando. Si alguno tiene honra, yo también. Si alguno tiene mérito, yo también. Si alguno ha sufrido, yo también. Porque he creído en este Cristo. Y decía Pablo, no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entendió que las huellas de Jesús son fortaleza y son de orgullo en el sentir
de la palabra orgullo, de llevar con honor el evangelio sin avergonzarnos, pero que en la humildad de Jesucristo tenía que padecer el castigo. Muere Pablo en prisión, muere en abandono, muere Pablo sin tener el aprecio que algunos querían darle, pero Pablo murió viendo la gloria de Dios. Decía: prosigo el blanco, el premio de la soberana vocación, alcanzo la misericordia de Dios. Cuando Pablo llegó a sus momentos duros, que tenía padecimientos, que sufría por algunas causas, y quiso clamar a Dios para que el Señor le quitara el sufrimiento, porque tenía un aguijón en su carne, había un demonio que le atormentaba, que la enfermedad le acosaba, y el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Sé humilde, Pablo, que hiciste mucho daño antes a los que me seguían y a los que me predicaban. Ahora padece por mi causa, padece por el evangelio. Y es que el mismo Señor lo apartó y lo seleccionó para que caminara tras él. Cuando el Espíritu dice: apártenme a Pablo y a Bernabé, que los tengo predestinados para predicar a los gentiles. Pablo tomó este evangelio y Pablo llegó a ser ejemplo de lo que era Jesús. Tanto que a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 11, Pablo le dice a los Corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Caminen mis huellas como yo camino las de Cristo. Hagan el tránsito del evangelio como lo hizo Jesús, porque así lo hago yo, decía Pablo. Como yo estoy predicando este evangelio, para que ustedes lo crean. Y si le es muy difícil creerlo, decía Pablo a los Corintios, porque no están viendo a Jesús, porque no están encontrándose con Él, véanme a mí y sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Porque este evangelio que llevo, lo llevo por la gracia de Dios. El apóstol Pablo entendió que él era dado para llevar el evangelio a los gentiles. Y en sus discusiones, incluso con Pedro y los otros apóstoles, decide venir porque el Espíritu le llama y el Espíritu le orienta. Y Pablo se hizo obediente al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le ordenaba ir a Macedonia, ir a Roma, ir a Filadelfia, ir a Tesalónica. Pablo no dudó, sino que obedeció cuando el Señor le llamaba. Pablo tenía ese propósito de andar, de ir a muchos lugares, pero para llevar este evangelio. Nosotros no podemos dudar de lo que hemos estado viendo por la cruz de Jesús. Esa cruz de Jesús que significa para nosotros sufrimiento y vergüenza. No el símbolo como tal, no es llevar la representación de la cruz para adorar, sino para ver el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz por nosotros. Pablo escribe también a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 18 y 20, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, o sea, con sentimiento, con humildad, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo tenía la conciencia clara de saber que muchos que querían llevar el evangelio, que querían predicar, no andaban tras las huellas de Cristo, no transitaban el camino que era Jesús. Y por no tener ese camino, Pablo dice que muchos andaban por allí, muchas veces llorando y haciendo cosas, pero que no lograban dar el ejemplo que Jesús quería que diésemos. El ejemplo de sufrimiento de la cruz de Cristo no lo cumplían. Por eso el fin de ellos sería perdición. Su Dios era el vientre. Como que nos habla de algo que está ocurriendo y que vemos a diario en muchos predicadores, en muchas doctrinas, en muchas religiones. Y es que líderes se levantan solo para conquistar lo económico, para vivir bien, para comer bien, pero no para llevar el evangelio. Viven con dioses falsos y aún imitan creyendo estar dependiendo de Jesús, pero no hay en ellos humildad ni hay obediencia. Y entonces solo trabajan para la gloria de ellos.
y eso se les va a convertir en vergüenza. Dice, el Señor va a dar su pago. Dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros sabemos que el Señor, cuando venga, pagará a ellos conforme a lo terrenal y conforme a lo que vivieron. Si engañaron, si fueron condenación y fueron motivo de tropiezo para otros, serán cortados y lanzados. Mas nuestra ciudadanía, los que siguen a Jesús, los que creen en Él, como dice la palabra, dice que la ciudadanía nuestra está en los cielos, de donde esperamos venga nuestro Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo vendrá. Pablo escribe a los tesalonicenses que se presentará con voz de arcángel, con trompeta de Dios, como se muestra el relámpago en el oriente y se pone en el occidente, será la venida del Hijo del Hombre. El Señor aparecerá para tomar a su iglesia. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor. Todo el que camina tras las huellas de Jesús, cumpliendo con lo que el Señor ha dado, tiene la oportunidad de cumplir con este ministerio como el Señor lo está otorgando, y tiene la oportunidad también de recibir la salvación y de recibir la vida eterna, porque el Señor le demuestra, y Pablo lo escribe acá, que su ciudadanía es ciudadanía escogida, es ciudadanía del mismo Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro espacio para los que han creído. No hay otra forma de llevar el conocimiento. Nosotros tenemos la oportunidad de seguir tras los pies de Jesús. Y que Pablo, así como dice a los filipenses, que dependemos y esperamos a ese Salvador, y que Pablo mismo escribe a Tesalónica, le hace saber que el evangelio que tenemos es ese evangelio de salvación, ese evangelio de vida eterna. Y Pablo dice a los filipenses que seamos imitadores. Dice, mirad, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Por el ejemplo de Cristo podemos conducirnos para alcanzar la misericordia y para alcanzar la salvación. Cuando tenemos el saber que Pablo se comportó como Jesús en mansedumbre, en sencillez y en obediencia, podemos también nosotros decir que vamos a alcanzar junto con Él lo que es el propósito de la salvación. Que con Él entenderemos que el Señor Jesucristo padeció y murió para que tuviésemos salvación. Ahora, cuando vemos un hombre como Pablo en ejemplo de seguir a Jesús, no es solo Pablo. Hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento de otros que siguieron a Jesús. Pedro en su sufrimiento, luego que el Señor le enfrenta y conversa y le dice, Pedro, vas a ser tomado para ser tentado. El enemigo clama, pide para zarandearte, pero yo voy a clamar por ti para que tú resistas. Le está dando la oportunidad a Pedro de que no abandone las huellas. Pedro en una oportunidad quiso decirle al Señor, Señor, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, pero no lo decía en el espíritu. Pedro lo hablaba como hombre en lo humano, con sentimiento de carne, sentimiento humano y no en lo espiritual. Por eso el Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y llegó el momento cuando el Señor es tomado, cuando fue aprendido, que Pedro dudó del Señor y comenzó a avergonzarse. Pedro se hizo soberbio como era nuevamente. Pedro volvió a su arrogancia y olvidó la humildad que el Señor le había dado. Olvidó Pedro los pasos de Jesús. Y cuando le preguntan, ¿tú eres de ellos? ¿Hablas como ellos? No, no le conozco. Cuando la mujer dice, sí, él estaba con ellos, él compartía con ellos, vuelve a negar. Y cuando le vuelven a preguntar, Pedro resiste y habla mal de Jesús. Se hace agresivo, soberbio, y la humildad no estaba en él. Perdió la obediencia, dejó las huellas de Jesús por un momento. Y luego que el gallo canta, recuerda las palabras del Señor. Y entra Pedro en reflexión y dice que lloró amargamente.
tuvo que entender que había abandonado las huellas de Jesús, había abandonado los pasos que el Maestro había enseñado, había dejado a su Señor de lado, se apartó del camino del Señor y vino para él sufrimiento y amargura. Y en el arrepentimiento de Pedro luego viene ese proceso de formación y pasa Pedro a ser ahora un hombre obediente al Señor y un hombre humilde. Con esto te quiero decir que muchas veces negamos al Señor y nos desviamos de los pasos que el Señor ha marcado. Pero no es tarde para retomar el camino y para decirle al Señor: encamíname y llévame por donde tiene que ser y hazme como Pedro, ese mismo Pedro que negó al Señor y que falló y que su soberbia, su falta de humildad, su falta de obediencia a veces le dispersaba. Luego tiene que entender y asumir, y es el mismo Pedro al que el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y en 3 oportunidades: Pedro, ¿me amas? Le dice: apacienta mis ovejas, encárgate de cuidar de ellas, cuídalas, oriéntalas, aliméntalas. Y dice: yo te voy a dar las llaves del Hades, te voy a entregar esto para que tú lleves este evangelio, para que enseñes también a los judíos y a gentiles a caminar tras mis pasos. Pedro cumplió luego lo que el Señor le estaba ofreciendo, cumplió con el Señor, pero el Señor también le cumplió a Pedro. La historia narra que hasta el momento más difícil Pedro fue tomado y la persecución de la iglesia fue muy grande, la iglesia primitiva. Luego que Jesús fue ascendido a los cielos y el evangelio comienza a crecer, dice el capítulo 8 del libro de los Hechos que vino una gran persecución en Jerusalén y todos los hermanos fueron dispersos, fueron extendidos, porque antes el Señor les había anunciado en el capítulo 1 de los Hechos que cuando viniese el Espíritu Santo sobre nosotros muchas cosas iban a ocurrir y que se iba a llevar el evangelio por todo el mundo. Pero ellos quedaron allí en la comodidad de Jerusalén, negaban lo que Jesús les había mostrado. Y el Señor luego les dispersa con esa persecución. Y donde iban llevando y sembrando la semilla del evangelio. Fueron caminando. Pedro comenzó a llevar el evangelio como Pablo. Más tarde Pablo a predicar y a extender este reino. Y hoy nosotros tenemos la responsabilidad en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, donde un nuevo orden mundial vemos que se implanta, donde hay hombres interesados en el dominio de la humanidad, olvidando los pasos de Jesús y queriendo imponer un nuevo orden. Ya ellos pregonan de tener un solo modo de vida en todo el mundo. Esto no es desorientado ni está lejos de las profecías que tiene la palabra. Estos hombres quieren establecer una sola religión, no una religión como espiritual que dependa de Dios, que no tengan nada que ver con Dios, aunque ellos disfracen y muestren un Dios, pero es una religión creada por hombres para que toda la humanidad tenga esa sola religión, para que tenga una sola forma de vida, una forma de economía y que el orden mundial esté organizado solo por un grupo muy pequeño para regir toda la humanidad. Yo creo que el Señor nos está hablando claro y nos está dando el cumplimiento de las profecías. Es principio de dolores, es principio de fin. El cristiano fiel, el cristiano verdadero está tras las huellas de Jesús y está buscando que este evangelio sea extendido, dando a conocer esta palabra y enseñando todo lo que el Señor nos enseñó para que nosotros podamos conquistar a través del evangelio las almas para Cristo. No hay otro propósito en este mensaje sino hacerte o darte a entender, hacerte entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, que Dios es el Padre Creador y que cuando el Hijo ascendió a los cielos luego de la resurrección, dejó un Espíritu Santo para que nos consolara, que vive entre nosotros y que sella y comienza a vivir en la vida de todos los hombres que deciden por Jesucristo. Dice que el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo.
No importa la condición en que vivas, no importa la situación que estés pasando. Solo pido y te oriento a que busques vivir tras las huellas de Jesús, pisando y viviendo como Jesús vivió, en humildad, en sencillez, viviendo en lo espiritual, practicando el amor fraterno los unos con los otros, el compartir y el vivir glorificando a Dios y entregando a Dios el propósito de nuestras vidas. No hay otro elemento en el que nosotros podamos estar sujetos para ir a la salvación, sino un solo camino. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Tras ese maestro debemos seguir y aumentar nuestra búsqueda para alcanzar salvación. Es lo que hoy te ofrezco, es lo que hoy doy a conocer para la iglesia y para todos aquellos que nos escuchan, sabiendo que no nos estamos congregando por la pandemia y por las órdenes de salud que hay, pero sabemos que en los hogares cada hermano se está congregando. Si conoces de algún hermano y tú crees en este Jesucristo y conoces a alguien que practica este evangelio, en esta fe, en esta esperanza y en este bautismo, acércate a ellos y conversa. Platícale de que Jesús también llegó a tu vida y que tú quieres compartir. Estoy seguro que no te van a negar la oportunidad de conversar y de leer la palabra, de estudiar la palabra juntos. Cada uno de nosotros tiene ese mismo mandamiento que el Señor dio a Felipe cuando se encontró con el etíope. El etíope quería conocer de Jesús, quería caminar los pasos de Jesús. Sin embargo, va leyendo sobre ese Jesús que es el Salvador, va leyendo sobre las profecías, va leyendo lo que Isaías, lo que los profetas dijeron. Estoy leyendo, pero no está muy claro. Y cuando se acerca, Felipe le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo entiendo si no hay quien me explique? Y Felipe le explica. Y luego él acepta a Jesús, recibe el bautismo y va feliz y contento porque llevaba a Cristo en su corazón. Eso lo ofrecemos en este momento para ti, para que tú tengas la felicidad de conocer a Jesús. Si así lo haces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría. Y a cada hermano de la iglesia, sigamos congregándonos, sigamos trabajando para este reino. Cada hermano que nos escucha de cualquier otra iglesia o congregación, sigamos buscando del Señor. No importa la iglesia donde te congregues, si has creído en Cristo como Salvador, si crees que el Espíritu Santo es nuestro Consolador, que es el que está con nosotros y nos acompaña hasta que Cristo vuelva, si crees que Dios es el Padre y es el Creador, que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones, que el Señor les guarde, que el Señor les siga ayudando y que no falte el pan en nuestra mesa. Que el Señor te bendiga ricamente.